Saludos, buenas noches, bienvenidos a Secuencias en 24, el programa de cine del canal 24 Horas. Este programa va dedicado a uno de los más grandes actores que ha dado el cine y que nos ha dejado esta semana. Y para él va este pequeño homenaje que desde Secuencias queremos hacer a Jim Hackman. Con él volveremos al final del programa porque tenemos hoy un intensísimo programa para hablar de esas novelas que han tenido premio, pero porque han sido adaptadas a cine. Es decir, adaptaciones con mucho éxito al mundo del cine y sobre todo porque se acercan los Oscars este domingo y hemos querido hacer un guiño también a esa perspectiva. Y nos acompaña un escritor convertido en guionista y a su vez director de su propia novela, bueno, todo un humanista del cine, Manuel Ríos San Martín, que debuta con su novela en cine y de guionista. Te ha faltado ser actor. Buenos días. No, buenas noches. Buenas noches. No, había hecho una película ya hace muchos años. Hace 20 años o sí hice una primera película y bueno, yo ahora vuelvo otra vez a tener esta oportunidad, así que estoy encantado de dar la película y de estar aquí con vosotros. Es La huella del crimen, que ahora vamos a hablar de ella. Guillermo Balmori, buenas noches. Tenemos un programa intenso de curiosidades en torno a esas grandes películas que están basadas en una novela y que además han conseguido Oscar. Bueno, para aclararlo más, es el Oscar al mejor guión adaptado. Es decir, los Oscars dan dos Oscar al guión original y al guión adaptado. De lo que nos vamos a ocupar hoy es de esos guiones adaptados, es decir, guiones que están basados o en una obra de teatro, o en una novela, o en una historia previa que no se ha hecho directamente para ser rodada. Y hay cosas interesantes porque claro, hay autores que se les ha adaptado y no les ha gustado, hay autores que han participado en el rodaje y han asesorado. Pues todo ese mundo que es, pero como decimos, tiene que ser que tengan premios, que tengan un Oscar. Y hay casos interesantes que es lo que vamos a ver. Soy Felipe Arranz, además noches, algunos autores que, como Manuel, han adaptado su propia novela, ¿no? Sí, que no confiaban en nadie. Han dicho, mejor que uno mismo, no lo encargues a nadie. Pero sí es verdad, y es una constante en este programa, que la palabra, la literatura, es la raíz del cine. Es decir, el guión, la esencia de una narrativa, como decía Guillermo, el teatro, obras de teatro, novelas que han arrasado, que han sido bestsellers, que han obtenido el Pulitzer, que han vendido millones de ejemplares, o incluso 1 millón de ejemplares en los Estados Unidos, y que a renglón seguido decía el Star System y la industria de Hollywood, catapum chimplón, te firmo el contrato, adaptada. Y eso es lo que es importante. Y con premio incluso. O sea, que aquí vamos a hablar de las esencias del cine, que es la literatura. Pues al hilo, y esperando que tenga premio pronto, está esta película que ha dirigido y escrito en su origen Manuel Ríos, que es La huella del mal. Así es. La huella del mal, que infantil no es. No. Una historia, una película que por primera vez se rueda en Atapuerca, que tiene un atractivo especial. Sí, es un policíaco, efectivamente, pero yo quería hacer un policíaco un poco distinto, que llamase mucho la atención. Y la verdad es que desde el primer momento, cuando lancé la primera idea, primero Planeta, y luego ya pues Televisión Española, Netflix, tal, han ido entrando, ¿no? Y es un cadáver actual en una excavación prehistórica. Y es con ese titular, la verdad, es que he llegado lejísimo. Dije eso y oye, se me abrieron las puertas, ¿no? A la gente le pareció original. Además, en el Museo de la Evolución de Burgos, que conocemos porque Guillermo Balmori ofrece charlas, él es de Burgos, pero sobre todo que tiene además un reparto exquisito. Blanca Suárez, Daniel Grau, está Fernando Cayo, Cosimo Fusco. Te has rodeado de un buen equipo para hacer la película. Hombre, es esencial. O sea, tener buenos actores te hacen la vida fácil. Ha sido un rodaje complicado, muchos exteriores, bosques de noche, sitios cuevas. Entonces, si no tienes unos buenos actores, que vayas un poquito fluido, te puedes desesperar, ¿no? Cuando tienes un actor que te da problemas o lo que sea, aquí, nada. Fantástico. Estamos viendo imágenes del rodaje. ¿Te ha dado mucho problema? ¿Cómo ha sido la experiencia de rodar? Pues mira, rodar en Atapuerca ha sido una cosa increíble. Yo conocía muy bien la zona, pero para el que no lo conozca tiene que visitarlo. Pero ya veréis lo bien que luce en pantalla. Es decir, las excavaciones de Atapuerca, que son muy famosas, son un cortado de unos 20-30 metros, 5 de ancho y 1 kilómetro de largo. O sea, es una cosa muy curiosa, ¿no? Se hizo un paso del ferrocarril por ahí y entonces al hacer eso se cortaron las cuevas y aparecieron la cantidad de huesos que están apareciendo y que siguen apareciendo todavía. Entonces, es un sitio estéticamente muy peculiar y luego además tiene algo de... aquí ha habido humanos desde hace 1.200.000 años y eso es una cosa que a mí por lo menos me sobrecoge. La película tiene una trama de thriller, como las novelas que escribes, y sobre todo
el día 4 de abril, que es cuando se estrena la película, pero va a estar ahora en el Festival de Málaga. ¿Con qué te quedas después de haber rodado esta película? Si te entran ganas de continuar en esta faceta de escritor, guionista y director. Sí. La verdad es que llevaba tiempo sin dirigir, había dirigido ya antes, pero llevaba tiempo sin dirigir, muy centrado en escribir novelas, y de repente ha sido una vuelta a mis orígenes, que empecé más por la televisión y por el cine, y para mí ha sido estupendo, ha sido una experiencia fantástica, un rodaje muy complicado, pero ha salido todo bien. No hemos hecho más que 1 hora extra en todo el rodaje, lo cual creo que me decía un técnico, ¡ay, ya más fue el último día! Y me dijo, ¡ay, habría sido la única película en mi vida si no eras extra! Dice, el último día, la última hora, una secuencia muy complicada con Blanca, y pedí 1 hora y bueno, sí. Pues esto me recuerda mucho a lo que hizo Michael Crichton, del que hablaremos un poco, con los dinosaurios. O sea, tomar la prehistoria, hacer un thriller... ¿Sí? ¿Y cómo se te ocurrió la idea? Porque claro, Arzuaga le habrá pillado un poco con el pie cambiado, ¿no? Sí, a todos los directores. Pues mira, yo conocí a Arzuaga, es una cosa curiosa. Yo estaba de productor ejecutivo de la serie Compañeros. Hablo del año 99, creo recordar. Hicimos un capítulo en el que trajimos a Arzuaga al plató. Iba al colegio, visitaba y daba una charla a los chavales. Y entonces desde ahí yo me quedé con que Atapuerca tenía algo especial. Y fue como en el 2012 o así, lo visité con mis hijos, porque no había ido. Y hay, en los enterramientos hay una reproducción de un enterramiento neandertal donde hay una persona que está haciendo una ofrenda y un muñeco muerto en posición fetal en el suelo. Y un hijo mío lo tocó. Yo dije, ¿qué pasaría si ese muñeco, en vez de ser un muñeco, fuese una persona real, muerta hace unas horas, y un chaval jovencito lo descubre, lo toca y de repente, haciendo el tonto, y entonces a partir de ahí, pues oye, se me disparó la idea. Esa es la trama que podemos ver en el libro en el que está basado, que es La huella del mal, que es de Editorial Planeta, y que fue el inicio. De hecho, la presentación del libro se hizo en Atapuerca, y llamó mucho la atención. Bueno, pues vean la película, por supuestísimo, lean el libro porque se van a dar un poquito cuenta de del potencial que tiene esta película, La huella del mal, además con producción de la Charito, la productora de nuestro buen amigo Diego y Sara, que está aquí, y también participa Televisión Española, y que se va a poder ver en el Festival de Málaga y luego en cines el 4 de abril. Así es. O sea, que mucha suerte. Luego recordaremos al final de nuevo el tráiler, y saludas a Daniel y a Blanca. Sí, doy un abrazo de tu parte. Empezamos el programa con Guillermo, con esos directores que, al igual que Manuel, han querido apostar por sí mismos y han adaptado, como Elia Kazan, El compromiso. Una película no del todo valorada, a lo mejor, ¿no? Bueno, fue más valorada casi la novela. Sí que es verdad que él había escrito previamente, porque América, que también es la película de él, que es la historia de un inmigrante con ascendencia griega que llega a Estados Unidos, ya era bastante una novela suya, pero este compromiso es como que tuvo muchísima aceptación y muchísimo éxito. Decían además que era autobiográfica, yo no sé quién lo puede dudar, porque es verdad que no es un director de cine, el protagonista, pero sí que es como una especie de publicista, que lo que tiene es que ha sido acusado de comunista en el pasado, ha pertenecido al Partido Comunista en el pasado, como el propio Kazan, ha salido del partido muy desengañado, como el propio Kazan, ha sido perseguido como el propio Kazan, es decir, que es bastante autobiográfica. Muy parecido. Y curiosamente luego hizo él la propia adaptación, dirigió su propia novela, pero yo creo que fue valorada porque fue un superventas. Es verdad que siempre que se hace una película, y lo vamos a ver a lo largo del programa de hoy, siempre, por mucho que se venda la novela, si haces la película, tiene un repunte, por supuesto, después por muchos años vende más, claro. Claro, es lo que va a pasar con La huella del mal, ¿no? Se va a editar. Se va a hacer una edición especial, sí. Esta es la edición clásica, digamos, tapadura, pero se va a hacer una edición con la portada, digamos, el cartel de la película, con Blanca y con Daniel, con Blanca Suárez, y es muy bonita también. Estará también en librerías pues un poco antes. Estaremos pendientes de la reedición del libro. Un escritor como Paul Auster, que nos dejó el pasado año, también tuvo éxito como director. Y ahí hemos escogido dos películas para situar un poquito: Blue in the Face y Lulu on the Bridge. Además, Blue in the Face es Nueva York, es ese garito, y además contar con Herbie Keitel y con un reparto que había desde Madonna, Jim Hardus. Qué película más curiosa de ver, y qué bien retrata esa esquina neoyorquina, ¿verdad? Sí, yo la verdad es que la vi hace mucho y no la tengo tengo una memoria bastante Pero Paul Auster, que decide, pero sí, es caballo ganador, ¿no? Es para un caballo autor ganador, como Paul Auster. Hombre, Paul Auster, ¿qué vamos a decir, no?
hago el guión de la película. Sí. ¿No? Sí, porque además yo creo que fue como la cara amable del tabaquismo, ¿no? Con Había hecho smoke. con ese estanco. Es verdad que él aterriza un poco esos pequeños vicios que hacían comunidad, porque claro, en el fondo la gente iba allí pues a hablar de sus problemas, era un confesionario, se contaban sus cosas, era como aquí la panadería, la pescadería, el mercado, ¿no? Pues ahí en los Estados Unidos era muy corriente. Y luego hace una historia de amor, ¿no? Con Lulu on the Bridge, de nuevo con Harvey Con Mira Keitel, Sorvino. con Mira Sorvino, Madre es mía. un poquito autobiográfica. Sí. Es decir, Paul Auster, cuando un candidato a premio Nobel, como era siempre Paul Auster, uno de los grandes escritores, se decide a apostar por el cine, ya sabes que las productoras, pero él quiso hacer un cine indie muy atractivo, muy determinado y que realmente le funcionó muy bien. Nos ha dejado estas dos grandes películas testimoniales. Hablando de bestsellers, hay un Alberto Vázquez Figueroa que superventas y que decide meterse con una fricada que se llama Manaos en la aventura de la selva, una película de serie B, ¿no? Alberto Vázquez Figueroa, que igual nos está viendo, él además aprovechaba esos viajes amazónicos para hacer reportajes para La Vanguardia. Y nos contaba que en aquella época un reportaje para La Vanguardia casi valía más que lo que cobraba él como director de la película. A lo mejor le daban no sé cuántos millones, dice que fue una aventura impresionante y claro, es muy bonito que él pudiese imaginar los escenarios, que él pudiese dar forma, porque en el fondo es la gran pregunta. ¿Cómo se imagina usted los personajes? ¿Quién mejor que el propio autor? Y para mí es un periodista aventurero novelista. Es un precedente, bueno, de los Reverte, de toda esta generación que luego vino después de Alberto. No es pionero. Y ese rodaje sí que tuvo que ser Y ese complicado. Yo rodaje- me quejo del mío, que había bosque de noche, pero bosque de noche en Burgos y Navarra. Esto era otra cosa. Sí. Luego está el particular mundo de un autor como Gonzalo Suárez, que también debutó y además está de actor en esta película, Ditirambo, donde deja ir su fantasía y su mundo particular, onírico. Aquí está, el joven Gonzalo Suárez. Es una maravilla. Y nos vamos con otro autor, que en este caso es más contemporáneo, que es Ray Loriga, Sí. que tiene dos películas muy interesantes, como es La pistola de mi hermano y Teresa, el Teresa, cuerpo de también, Cristo. ¿Has podido hablar con él? Pues mira, hace poco coincidí con él en una fiesta, pero la verdad es que no nos han presentado, como si dijesen. O sea, hemos coincidido. Es nuestro alguna John vez hemos Ford, hablado. con- Sí, la verdad que faena. Pero es un tío, joder, muy respetado. A mí la verdad es que sus libros sí que me gustan mucho. Me gusta quizá más como escritor que como director. Y yo creo que probó y no sé si le acabó de gustar, porque luego no ha seguido, no sé. Ha hecho como guionista más bien, Sí, pero más bueno, como guionista, pero a mí como escritor me gusta mucho. y que siga de escritor, Sí, que por lo siga, que menos, siga. porque Ray Loriga Sí. es uno de los grandes, premio Alfaguara también hace poco. Sí, cierto, estuve en esa fiesta. Estábamos ahí, nos vimos ahí. Bueno, continuamos con estos autores, Guillermo David y Manuel, que han trabajado para Hollywood como guionistas, William Faulkner, Scott Fitzgerald, Dashiell Hammett, y luego otros que han hecho guión o han dirigido, pues David Mamet, Stephen King, pero nos vamos con estos guiones, como decía Guillermo, adaptados y que han conseguido Oscar. Y ahí nos vamos a yo creo que de los pocos que recuerde uno como Cimarrón del 31, como guión adaptado que consiguió el Oscar. Qué interesante. Es que a la Academia no le gusta premiar, fue Oscar la mejor película también, y a la Academia no le gusta premiar a los western como película. Fíjate, desde esta película hasta Sin Perdón, No hubo ningún otro western premiado y ha habido pocos después de Sin Perdón, si no me equivoco, igual Muy ninguno, pocos, no muy recuerdo. pocos. Si. Bailando con lobos. Sí, exacto. Pero fíjate tú que es decir, que no les gusta la Academia. Y esto fue el mejor guión basado en una obra de Edna Ferber, una novela de Edna Ferber, que luego la llevaría al cine en 1961, Anthony Mann, que es la versión más famosa, con Glenn Ford. Es muy curioso porque esta versión respeta más la novela original, porque tiene unos aspectos racistas que hoy serían totalmente inaceptables. Yo, por ejemplo, recuerdo una escena que a mí me pasmó, que era cómo están en una comida comiendo, en una mesa comiendo, y entonces ahí arriba como una tabla suspendida por 4 cables y un niño negro subido abanicando a los que están eso luego en la segunda versión no se ve, pero por lo visto sí que pasaba en la novela. En la novela se casa además uno de los hijos, es como una novela Río de estas, ¿no? De pioneros, es un western, pero sí que es verdad que igual por eso le dieron el premio, tiene trozos de melodrama. Y sí que
es verdad que uno de los hijos se casa con una india, toda esa parte racista que tiene la novela, porque la protagonista de la novela es racista, totalmente racista, la protagonista de la primera versión es totalmente racista, y la protagonista, que es María Schell, que te gusta mucho a ti, de la segunda versión ya no es racista. Con lo cual la adaptación se cambia, claro. Pues hablábamos del segundo, bueno, de los 3 westerns, Bailando con Lobos. Muchos dijeron, no puede ser que haya rodado en su debut Kevin Costner este peliculón que pone en valor la amistad, los indios. Consiguió 7 Oscars, incluyendo Mejor Película, Director y Guión adaptado, porque está basado en la novela de Michael Blake, que hace el guión precisamente. Un peliculón, sí, porque, y que ha ganado muy bien con el tiempo. Ellos habían trabajado juntos, Kevin Costner y Michael Blake, y entonces habían hecho una película que se llama Stacy Nights, que la conoce muy poca gente, y ya desde entonces Kevin Costner dijo, a mí este chico me gusta cómo escribe, cómo dirige, cómo hace las cosas. Y le encarga ya, o sea, es una novela de encargo del propio Kevin Costner que le dice, ponte a escribir, escríbeme un western. ¿Pero le dio la idea o no? Le dio la idea a Kevin Costner. Entonces él, que es un todoterreno, se pone a escribir la novela y tal, y casi sale a la vez. Es un modelo de escritura paralela, guión y novela. Fíjate, y claro, la promoción... Como el Tercer Hombre. Claro. Como el Tercer Hombre, sí. Es al mismo tiempo. Está muy interesante, que es fruto del cine, del impulso de una producción. Mira, ha habido casos, que digo porque también es de televisión española, curioso, de una novela como Monteperdido, de Agustín Martínez, que es una novela, de repente más triunfa de una manera increíble en Alemania, o sea, se pone el número 6 en Alemania o algo así, entonces se hace como novela en televisión española. Y luego, como tiene también mucho éxito como serie, el autor ya no sigue escribiendo novelas, sino que sigue escribiendo temporadas de la serie directamente. Sí, sí. Bueno. Entonces ahora creo que se está rodando, se ha terminado de rodar la 4ª temporada, pero ya no ha habido más novelas. O sea, solo dio origen a la primera temporada. Manuel está puesto en las series de televisión. Sí, series también se... Bueno, hay otra película interesante que consiguió 7 Oscars, bueno, interesante, no, una obra maestra, La lista de Schindler. Bueno. Está basada en la novela de Thomas Keneally y aquí fue el empeño del propio Steven Spielberg en llevar adelante ese guión coescrito por Stephen Zalian, una obra maestra que es de obligada visión por la temática, por cómo está hecha y sobre todo por cómo pasas un guión de una película, de una novela a esta obra maestra en cine, pues con la mano maestra, ¿no?, del gran Spielberg. 7 Oscars. De un judío polaco, Paul de Pfeffenberg, que es el que le dice al novelista, oye, aquí hay un testimonio. ¿Sabes lo que me recuerda mucho? A Odessa, esas memorias del judío que luego el periodista va investigando, ¿no? Pues en La lista de Schindler tiene una cosa muy parecida, muy parecida. Entonces Spielberg y el autor empiezan a reconstruir pues lo que eran los campos de concentración, ¿no?, que era terrorífico. 7 Oscars, incluido Mejor Película, Mejor Director, 3 Globos de Oro, Mejor Película, Mejor Guión, Mejor Director, en fin, todos los premios habidos y por haber de una película necesaria. Que por cierto, el original de la novela es El Arca de Schindler. El Arca de Schindler. Como el Arca de Noé, pero llena de judíos. 1200 en concreto. Hay un guión monumental, Lo que el viento se llevó, y no porque sea monumental, sino porque sigue estando en el número 1 de las películas más importantes de la historia del cine. Yo, para mí, cada vez que más conozco Lo que el viento se llevó, la veo más perfecta. Es decir, creo que es perfecta en todo. Y en la interpretación, en el vestuario, en la dirección artística, es monumental y perfecta en las interpretaciones. Y el guión me parece casi, te diría que de todo lo perfecto, casi lo más perfecto. Lo escribe un montón de gente, como sabéis, pero lo firma Sidney Howard, que era un premio Pulitzer por Sabían lo que querían, lo había tenido en 1936. Y fíjate, yo creo que lo que le hace tan interesante, y él lo confesó, es que lo que hace es, no acaba de terminar una trama, de las muchas que tiene la historia, y ya te está introduciendo en la otra, con lo cual nunca decae. Es decir, una película larguísima, de las películas largas que yo conozco, es la única, ya que las hay buenas, que para mí te mantiene absolutamente, continuamente con la... Es de las que mejor aguantas. Sí, totalmente. Tú empiezas a verla y dices, uy, no puedes parar. Y no te vas. No puedes parar. Sí, te quedas. Sí. Está basada en una obra, como sabemos, de Margaret Mitchell, un bestseller descomunal. Es decir, que todo el país lo estaba leyendo cuando este señor Selznick tiene que hacer la película, que por cierto también interviene en el guión, porque él contrató a un montón de guionistas, entre ellos Ben Hedges, que a veces no leía lo que estaban haciendo, simplemente que hicieran, que trabajaran. A veces la gente trabajaba, sí, a veces le entregaban lo mismo y decía, vale, pues repásalo otra vez. Es decir, era una locura. Y claro, ¿cómo haces que todo el país esté leyendo una novela? Todo el mundo sabía que Clark Gable tenía que ser el actor, los lectores decían, es que tiene que ser Clark Gable. Gracias a que Clark Gable tenía que ser el actor, tiene que hipotecar la distribución de la película a Selznick, porque era un actor de la Metro-Goldwyn-Mayer, y le da toda la distribución a la Metro-Goldwyn-Mayer, porque si no, no le dejaban a Clark Gable. Y sabéis lo que tuvo que, para la candidata al papel femenino, tuvo que hacer toda esa campaña publicitaria.
Simplemente decir que Sidney Howard, ganador del Oscar al mejor guión, se lo llevó, a pesar de que había firmado un montón de gente, fue el que se lo llevó. No pudo recogerlo porque falleció unos meses antes, arrollado por un tractor. Él le gustaba mucho el campo, estaba ahí cultivando en su jardín y un tractor lo dejó en marcha y lo arrolló, lo mató. Bueno, es que la película tiene una intrahistoria de película alucinante como la tiene El Padrino. Tienes ahí al maestro. Bueno, este es otro de los ejemplos de gran guión, Mario Puzo y Ford Coppola. Y si la primera era buena, la segunda. ¿Y habéis visto la serie que hay sobre...? Sí, The Offer. The Offer, maravillosa. Y es una serie que el que no la haya visto la recomiendo porque cuenta toda la trastienda del Padrino, pero lo curioso es que no cuenta tanto el rodaje, que es muy poquito, sino cuenta lo complicado que fue levantar la película. Cuando ya parece que la tienen levantada aparece la mafia, les amenaza, o sea, es decir, cuenta muy bien la intrahistoria de cómo se hace una película. Y eso yo creo que para el público que ha visto El Padrino y que lo adora, es muy interesante saber cómo se llega a hacer, y yo siempre le digo a mis productores de La Charito, que son estupendos, le digo, fijaros en este que se juega la vida por su película, yo quiero a estos productores. Yo se lo digo mucho a Diego. Y lo que debe ser para un escritor convertirse en un Mario Puzo capaz de hacer estas dos joyas, que, junto con la tercera, pero ya en la tercera no participó y fue un guión expresamente de Coppola, pero en estas dos, el guión con esos matices, ¿no? Que además tenía que ambientarse en otra época. En fin, la historia de la escritura del Padrino y cómo llegó a ser película y esta obra maestra también merecería un libro aparte. Y luego además basada en hechos reales. Exacto. Claro. Alfonso Piñaseca, el Alfonso Tiari, que era el padre Padrone allí, que era, vamos, intocable en la mafia napolitana. Y eso está documentado, que Mario Puzo dijo, aquí hay material. Decía antes Guillermo, pocas veces se ha premiado en los Oscar como película, como guión, un western. También pasó con el thriller. Tuvo que llegar El silencio de los corderos, un bestseller absoluto de Thomas Harris, y aquí estos 5 Oscars más que merecidos, y fue un antes y un después. Sí, mira, me han dicho una cosa muy bonita. Hicimos un pase para poca gente de un previo de la película y vino un director de series muy conocido en España, la vio, me dijo, esta película, La huella del mal, tiene algo de los policíacos de los 90, de esos policíacos, y me citó El silencio de los corderos y Seven. Y digo, pues a mí ya me has hecho padre. Digo, se tiene que figurar, ¿eh? Exagero un poco, yo creo que es buena, pero yo creo que exagero un poco. Esta película es soberbia, esta es de otras de las que gana con el tipo, y el guión, claro, le da unos matices diferentes al silencio. No se llamaba El silencio de los corderos, se llamaba El silencio de los corderos, la novela, la novela. Y la película por el empeño del director, porque la productora quería que le cambiara, no era un título muy comercial. Tiene una peculiaridad que la tienen muy pocas películas, la tiene Sucedió una noche, que tienen los 5 Oscars principales, mejor película, mejor guión, mejor director, mejor actor, mejor actriz. Eso lo tiene Sucedió una noche, lo tiene Mejor Imposible, lo tiene esta, y no sé si hay alguna más moderna que lo tiene, pero esta seguro, es que lo tienen son los 5 principales y los tienen muy poquitas películas y esta y eso que era una segunda parte del Dragón Rojo, porque la primera de las investigaciones de Clarice es el Dragón Rojo, porque luego ya sabéis que es Ed Gein, el asesino psicópata, el que inspira no a Aníbal Lecter, sino al Will Hitchcock, al asesino que coge a las niñas, les quita la piel. Eso pasó de verdad. La Matanza de Texas. La Matanza de Texas y Psicosis. O sea, que sepan, estamos hablando de literatura basada en hechos reales. Tomen nota. Y vaya hechos. Vaya hechos. Guillermo, Un lugar en el sol es una de las películas más importantes de Montgomery Clift y donde está la bellísima Elizabeth Taylor y que tiene un guión muy particular. También consiguió el Oscar a mejor guión adaptado. Una de las novelas básicas, clásicas, que en todos los institutos americanos se estudia, una tragedia americana, que George Stevens le quiso cambiar el título por Un lugar en el sol, A Place in the Sun, es el título en inglés, porque decía que le quería dar un aire romántico. Sí, es que es verdad que la película es básicamente romántica, a pesar de que está basada también en un hecho real, de un chico que mata a su novia de clase baja, embarazada, para poder, estar con su novia de clase alta, que ha encontrado nueva, y era como una especie. Theodore Dreiser quería, con esta novela, criticar un poco el sistema americano del capitalismo, de la riqueza absoluta, que hace que la gente, mate por llegar a ese estatus. Y había una primera versión en 1931 que la iba a haber dirigido Eisenstein, iban a haber traído a Hollywood a Eisenstein desde Rusia para dirigir esa primera versión, al final no fue posible. Joseph von Sternberg dirigió esa primera versión, el director de las películas de Marlene Dietrich, y Dreiser casi llegó a poner una demanda a la Paramount porque decía que no reflejaba, como es lo que decíamos antes, los autores que no están de acuerdo de cómo se llevan a su... Sin embargo, se llama una tragedia humana. Una tragedia humana. En España se llama Una tragedia humana. George Stevens le chantajea a la Paramount porque tenía él los derechos y quiere volver a llevarla a la pantalla, y a pesar de que la Paramount no quería, es uno de los mayores éxitos del estudio. Lo vende, actualmente es de las
clásicas. Y el prota fue churruscado en la silla eléctrica. En 1908, churruscadito. Bueno, como la película. Seguimos, es que se nos pasa el tiempo volando hablando de estos guiones tan buenos adaptados a cine, con premio como El Exorcista. Bueno. Además, aquí apostó el guionista y dijo, yo voy a cobrar un caché menos por la película, pero me llevo un tanto por ciento de lo que se recaude en taquilla. Y acertó. Vaya, se acertó. William Eso Blatty. suele dar buenos resultados. Eso. Aquí estamos viendo una auténtica obra maestra también, en este caso de terror, que consiguió 2 Oscars, mejor guión adaptado y mejor sonido, pero se podía haber llevado todos. También pocas películas de terror han tenido premio, yo creo. Vosotros Sí, tenéis es mejor verdad, memoria es que verdad, yo, pero sí. no es tampoco... Tú fíjate que en esta película él no quiso que el guionista, o sea, el autor del libro, que es Blatty, que también es el guionista... William Peter Blatty, y que sale en la el director película. Franklin no quiso el guión que le había hecho el propio Blatty, dijo, quiero la novela, voy a hacerlo según la novela, tira el guión, que voy a hacerlo de acuerdo a la novela. Y Blatty dijo que era esencial que no fuera un director creyente el que hiciera la película, a pesar de que se había asesorado por curas que le habían dicho, lo único que te pedimos para darle toda la información para la novela es que no te tenemos a guasa esto de los exorcismos. Claro. Bueno, fíjate una que es historia real, alucinante. además. Sí, Es sí. Real, sí, Es sí. un exorcismo del 49, exorcismos ¿De un muy- chico? que duraban 6 semanas. Imagínate. Además, era un chico cercano a donde estaba Blatty, a la Sí. universidad de Bueno, es una película que sigue causando terror psicológico, terror físico, y que es, si alguien que no la haya visto no puede ser feliz. Bueno, Matar a un ruiseñor es otra de las grandes películas de una muy buena novela y que tiene la magia de que está tocada por la vara de la clase de un Gregory Peck, de la dirección y de basado en una muy buena novela. Fíjate, estamos viendo el tráiler en el cual sale, has visto la novela y demás, y Gregory Peck sale con el libro, ahora lo vamos a ver, con el libro en la mano. Esto es el caso contrario a lo que habíamos dicho de Dreiser, es decir, es una autora, Harper Lee, que solo escribe ese libro, que está en el rodaje, que está de acuerdo con todo lo que se lleva, que Gregory Peck le recuerda a su padre, que es el personaje en el cual está basado, al cual le regala a Gregory Peck el reloj de su padre. Gregory Peck llega a conocer, de hecho, al padre de ella, porque en la preproducción sí que lo conoce, y cuando se va a rodar la película ya ha fallecido él. Pero él coge muchos gestos de lo que era el padre de ella, y Harper Lee decía que incluso se emocionaba al verlo, ¿no? Porque decía, es que estoy viendo a mi padre en la figura de Gregory Peck, que se llevó el Oscar, pero también Sí, él como mejor actor. Su padre para esa película. se retira cuando el caso de 1919, que como dice Guillermo, efectivamente es un caso real, cuando ve que no puede defender a los negros acusados falsamente, ¿no? Y entonces la reflexión que hace Gregory Peck es la que tuvo su padre, es decir, yo no puedo, me supera la situación, ¿no? Que le da una humanidad muy grande como juez a él, ¿no? Bueno, sigue siendo modelo de judicatura película. Sí, claro. para promociones Hay gente de que se ha hecho jueces, abogado por ver la que se han película, hecho abogado y se ponen todos los cursos de abogacía. y pequeño papel para un pequeño Truman Capote que era su vecino. Eso es increíble. Sí, ¿eh? sí, que que era el su vecino de vecino. Harper Lee, la vida real, Era de pequeño Truman sea Capote. Truman Capote. Eran Es una cosa- amigos. Es el niño de al lado. Es un pedazo de novela Es que impresionante. recomendamos que lean. Elea Confidential es una de las grandes películas ambientadas en el género policíaco, sobre todo porque está basado en una gran novela de James Ellroy. ¿Has visto esta película, Sí, sí, Elea sí, Confidential? 2 Oscars. Kim Basinger, Kim Basinger, mejor que- guión que adaptado. Está cuando una actriz, como hace puede de pasar Verónica este Lake. año también, ¿no? Que parece que una actriz no tiene esa categoría y de repente hay un proyecto, como le puede pasar este año con La Sustancia, y de repente con ese proyecto una actriz salta y sube un escalón. Que ¿no? además esos premios gustan mucho al público porque Sí. son actrices muy populares que a veces no son reconocidas. Pero por son queridas. Son tan queridas que es muy aplaudidos, porque la gente, como sucedieron a Julia Roberts, por ejemplo, cuando se lo dieron. Fíjate qué curioso, porque es una novela retro que retrotrae a Hammett, a Chandler, Sí, a apuesta, todos ¿no? los grandes. Y resulta que, claro, James Ellroy da con la fórmula perfecta, porque nadie se imaginaba que en la época que está filmada y lejísimos ya al cine negro iba a tener un éxito tan grande. Y también tiene concomitancias con la Dalia Negra. Todas estas Exacto. chicas que iban de provincias al viejo Hollywood y que les pasaba de todo. Y luego hay que decir que la película solo trata una de las historias de la novela. La novela tiene varias historias, la película solo se basa en una de esas historias. La novela tiene más historias. Es muy buena, Elea Confidential, sí, sí. que la es muy buena. Tiene un ritmo estupendo. Y vamos a ir finalizando, pero no podemos dejar un Billy Wilder y Días sin huella, sobre todo porque yo creo que es la primera que aborda de una manera clara el tema del alcoholismo y donde está Ray Milland soberbio. Las novelas de Charles R. Jackson, yo creo que esto es ya otro tercer caso, es decir,
es la ocasión en la cual el guionista, el que escribe el guión, probablemente sea mejor escritor que el propio autor, porque son Billy Wilder y Charles Barra, que los que adaptan esta novela, más en su segunda película, tiene Oscar a la mejor película, al mejor guión y al mejor director, los tres atribuidos a Billy Wilder. Fíjate, la novela original tenía partes de homosexualidad que no se pudieron llevar al cine, y era bastante autobiográfica, y en aquella época, aunque ahora es muy normal, tratar la vida de un alcohólico, el código Hays tan crudamente lo prohibía. Hay una anécdota muy graciosa en ese sentido, es que Billy Wilder quería a José Ferrer, al actor cubano, para hacer la película, pero en la Paramount le dijeron que que José Ferrer no tenía suficiente personalidad y que cogiera a Ray Milland, que es quien finalmente lo interpretó, y se llevó el Oscar, porque decían que José Ferrer tenía tan poca personalidad que no le importaría a la gente ni que fuera alcohólico ni que muriese de cirrosis, porque tenía que ser alguien atractivo para el público, y esa es la aplicación que le dieron. Bueno, hay otras películas, está El Doctor Zivago, de aquí a la eternidad, El nombre de la rosa, en fin, muchas películas que han tenido premio como guión adaptado porque están basados en una buena novela. Esperemos que pase lo mismo con La huella del mal, que esta novela, pasada a película, consiga éxito, sobre todo que tenga una trayectoria cinematográfica que ya literaria la va a volver a tener, pero ya la ha tenido, y sobre todo la experiencia de Manuel Ríos San Martín a la hora bueno, te falta ser actor. ¿Vas a hacerte un Clint Eastwood? No, muchas veces me dicen, si has hecho un cameo, no. He hecho algunos cameos hace muchos años, pero yo no quiero distraerme. Un rodaje es tan complicado que yo estoy a lo mío, con mi monitor, con mis actores, y no quiero más líos. No. Pues vamos a ver ese tráiler mientras recordamos que se estrena el 4 de abril, que es una película que está ambientada en un caso policíaco en Atapuerca, y que nos permite no solamente tener a una gran novela en pantalla, sino irnos a nuestros ancestros también, ahí, ¿no? En Atapuerca. Sí. Esa violencia primitiva, ancestral. El día 4 de abril se estrena, estará en el Festival de Málaga, y te deseamos muchísima suerte. Pues muchísimas gracias por traerme aquí y por encima hablar un poquito de la novela. Hablamos de amigos y de cine y de historia. Como hemos estado en Málaga este pasado fin de semana, he tenido la oportunidad de coordinar y de moderar unas mesas redondas con buenos amigos como David Felipe Arranz, de Film e Historia. Un certamen que pretendía acercar el cine y la historia con 4 películas: El tormento y el éxtasis, For Apache, El nombre de la rosa, y todos estamos invitados para poner en contexto, pues con estos amigos que estáis viendo: Manuel Gutiérrez Aragón, Fernando Colomo, Juan Manuel de Prada, Juan Eslava Galán, Javier Sierra. Por cierto, grandísimo éxito. Decían, aquí es que en Málaga estamos arrasando. Imagínate esto en Madrid, sería inviable. No, pues lo dejamos aquí en Málaga. Además, MDMar Cultura lo ha organizado con la Diputación de Málaga, y se ha hecho en el Centro Cultural La Malagueta, esperando y preparando ya el próximo año para acercar cine e historia, un poquito lo que tu novela pretende también, ¿no? Sí. Un marco real como es este. Manuel, muchísimas gracias por estar aquí. Ha pasado volando el tiempo, pero es que te invitamos a que vengas otra vez. Pues volveré. Y cuando vengas con el Goya, mejor guión adaptado. O con el Oscar. O con el Oscar. Está apuntado. Me conformo con el Goya. Muchísimas gracias a todo el equipo de la película, también a Charito, a Sara, a Diego, a todos los que han apostado, y que tengan mucha suerte. Pues muchísimas gracias. Pues nos vamos. La semana que viene más cine aquí, y nos despedimos como hemos empezado, con un actor, el adiós a un actor llamado Gene Hackman. Un actor que era bueno cuando hacía de bueno, y cuando hacía de malo era mejor. Además, un actor que no solía estar en los primeros, en los títulos de crédito, pero toda la industria sabía que no le hacía falta, que ya lo era. Y sobre todo, se nos ha ido un grande del cine, un actor que lo único que quería era ser actor y no una estrella, y nos deja uno de los más grandes actores que brillará siempre en lo alto, y nos queda esa orfandad de que se nos ha ido uno de los mejores actores que ha dado la historia del cine, Gene Hackman. A ti te ha ido dedicado este programa. La semana que viene más aquí en Secuencias en 24. Ray, look at me. Why don't you take a fucking look at this? Tell me true. Is she as good as she looks? Do they know me? I don't know what you're talking about. I say again, leave. I order you, place commando, under arrest, under charge of mutiny.